la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimados televidentes, y a todos los que nos ven por las plataformas de las redes sociales. Un nuevo programa a la luz de la verdad. Ya, queridos amigos, hay un nuevo documento en la página web, el cual los invito también a poder conocer, investigar, leer. Ya con esta última entrega, la Iglesia de Dios estaba completando un ciclo bastante importante acerca del tiempo del fin, así que a los que les gusten este tipo de lectura, principalmente visite la página para que podamos todos juntos responder sus dudas, consultas, y ahí está siempre, como lo hemos dicho toda la semana, está nuestra página web www.idnp.cl y la dirección del correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí puede escribirnos y también ir interactuando acerca de este gran documento que la iglesia ya tiene en la página arriba. Bueno, pasando también a lo que tiene que ver con el mensaje de este día, vamos a dejar primero que todo para que salude a todos los que nos ven, a nuestro pastor desde la región metropolitana. Pastor. Amén. Bien, estimados televidentes, la paz de Dios sea con ustedes. Espero poder aportar con lo que queremos presentar hoy día a sus conocimientos personales y aclarar un poco lo que es la verdad de Dios frente a las costumbres que tiene la sociedad actual. Me parece muy interesante, por eso estamos acá, vamos a hablar de eso y estamos dispuestos, por supuesto, naturalmente, a recibir sus críticas, sus aportes, sus preguntas, porque lo que más quiere la iglesia, ¿no es cierto?, es ver, y lo que no podemos ver y tal vez ustedes lo puedan ver, podamos entenderlo a través de nuestra comunicación. Que el Dios de paz bendiga. Amén. Bueno, antes de comenzar esta meditación de este día, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
Estamos terminando el mes de noviembre y cuando termine comienza el próximo mes, llegamos al fin del año, ¿no? Un mes de mucho movimiento, de mucha historia, de mucha alegría también para las personas, ¿no es cierto? Comienza el último mes del calendario religioso gregoriano, que hoy por hoy de uso casi universal. Entre varios hitos que se destacan en su información, tenemos, por ejemplo, la celebración de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque la Iglesia Católica jamás nos ha mostrado, ¿no es cierto?, las razones de por qué ese día y no otro. Entonces, si bien la Iglesia dice 25 de diciembre santo, porque ahí nació nuestro Señor Jesucristo, cosa que está por verse, ¿no es cierto? Aquí simplemente se nombra a María el 8 de diciembre, pero no se dice que si verdaderamente eso tiene alguna propiedad bíblica, porque para nosotros, lo que nosotros comentamos, lo hacemos doctrina, naturalmente tiene que ver con la propiedad bíblica, ¿no es cierto? Aunque la Iglesia Católica jamás nos ha mostrado razones por qué este día y no otro sea tan importante para la humanidad, ¿no? Esto no estamos desmereciendo a María, a la madre de nuestro Señor Jesucristo, sino tal vez de la forma que se proyectó dentro del ámbito de la religión, la adoración a María. Otro importante a destacar en el calendario gregoriano, que en diciembre se nos va la primavera y comienza el verano en Occidente. Obviamente al otro lado del mundo pasa lo contrario. Pero entre las infinitas efemérides que marca este calendario, para este mes, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo parece ser la fecha que más conmueve al mundo cristiano. Pero de pronto, para los mismos cristianos, es también el hecho más contradictorio de todos estos tópicos que hacen singular a este mes particular. ¿Por qué es contradictorio? Bueno, se supone que Jesús, ¿no es cierto?, es el origen del cristianismo, y que todo lo que tiene que ver con el cristianismo tiene que ver con Jesús, aunque parezca una redundancia. Y parte por el hecho, ¿no es cierto?, de saber lo que la Biblia nos enseña respecto a su origen. La historia universal, la historia en general, primero vamos por la Biblia. La Biblia nos dice cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Esa es una cosa muy clara, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que el camino no está previsto para las personas que estudian la Sagrada Escritura. La historia universal, por ejemplo, declara una suerte de principios del camino. La historia universal declara que en el año 393 antes de nuestro Señor Jesucristo nace Herodes el Grande en Edom, territorio ubicado al sur de Judea y el Mar Muerto. Herodes era un edomita, no era judío, ni era romano. O sea, todos en general, incluidos los judíos en aquel tiempo, eran romanos porque estaban dominados por los romanos, pero en esencia no lo eran. Ahora bien, aproximadamente a los 33 años, en el año 1993, llega el último día de su reinado, sin poder conquistar lo que para él era lo más importante, que era la buena voluntad del mundo judío, ¿no es cierto? A pesar de haber hecho ese gran esfuerzo por más de 40 años, 42 años me parece que fueron, trabajar en la restauración del templo de Jerusalén, destruido en los días del rey Nabucodonosor. Para algunos enseñadores y otros tantos incrédulos que se han dedicado a divulgar posibles errores y contradicciones en la Sagrada Escritura, precisamente en relación al nacimiento de nuestro Señor y no de su existencia, que este hecho es un hecho tan notable para nosotros, queremos entregar la visión de la Sagrada Escritura y la visión de nuestra comunidad respecto a hallar finalmente en la Escritura la prueba de que sí aparece en la Sagrada Escritura cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El capítulo 21 de Mateo, los versos 1 y 2 dice: y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea en los días del rey Herodes, el rey Herodes el Grande,
aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén se turbó con él. Y convocaba a los grandes príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer Cristo. Y ellos dijeron, en Betlehém de Judea, porque así está escrito por el profeta. Aquí hay cosas curiosas, ¿no? En primer lugar, porque a la fuente de información para ellos era, ¿no es cierto?, los fariseos. Está escrito aquí, estoy leyendo Mateo, capítulo 2, verso 1 y 2. Y ellos tenían bien claro que venía a la tierra, ¿no es cierto?, que iba a nacer en la tierra el que iba a ser el rey de los judíos. Y naturalmente Herodes, ¿no es cierto?, no quería soltar ese gran título que tenía, ¿no es cierto?, por la comodidad que representaba para su vida. Pero ahí ha llegado la hora y bueno, todos querían conocerlo, algunos para bien y otros para mal. Otra información importante proviene del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Voy a leer ahora los versos 1 al 5 solamente, ¿no? Que dice así: habiendo muchos tentados en poner orden a la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, aquí él habla, ¿no es cierto?, nosotros respecto a la iglesia primitiva, que ya existía para ellos, porque la fuente eran los 2 apóstoles en ese tiempo, ¿no es cierto? Y personas tan notorias como primero fue Lucas, porque Lucas no fue uno de los apóstoles, por supuesto. Pablo más tarde, ¿no es cierto? Ellos están seguros de la transmisión de la verdad desde los 12 apóstoles a todas las generaciones que siguen, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice acá, como los enseñadores, como nos enseñaron lo que desde el principio lo vieron por sus propios ojos. Él no está contando una historia de un corrillo, sino que a él se lo enseñó alguien que fue parte de los 12 apóstoles, eso está diciendo. Entonces, después de haber entendido las cosas desde el principio con diligencia, me pareció bien escribírtelas por orden, hoy, mi buen amigo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. Y empieza a relatar la historia. Hubo en los días de Herodes, rey de los judíos, ¿por qué es importante leer estas 2 citas? Porque las 2 citas coinciden, ¿no es cierto?, con una fecha especial que tiene que ver con el reino de Herodes, que duró más o menos 40 años, ¿no es cierto?, y que terminó en el 3996, prácticamente 4 años antes que empiece la era cristiana. Aquí Lucas, por cierto, está hablando no de Jesucristo, está hablando de Juan Bautista. Pero si escudriñamos el texto, podremos darnos cuenta que nos va dejando la ruta expedita para que podamos establecer el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sin la menor duda. La puerta de entrada a lo que buscamos está aquí, en la alusión a Zacarías. Zacarías dice que en la palabra, en los versículos 8 y 9 del mismo capítulo, dice que Zacarías dice, era un sacerdote de la iglesia primitiva, del templo, que pertenecía a la suerte de Abías. Pero, ¿quién era Abías? Eso es lo importante. Lo importante es que, por ejemplo, los sacerdotes de la Iglesia Católica, para nuestros hermanos que son católicos, y los pastores y los predicadores de la Iglesia protestante, pueden contarles a ustedes quién fue a Abías y cómo se relaciona con Juan. Porque entre Abías y Juan hay más de un par de siglos de distancia, ¿no es cierto? Entonces ya decimos nosotros, sin embargo, es necesario entender el llamado el sacerdote Zacarías, que era de la suerte de Abías. Debemos entender qué significa eso, ¿cierto? Cuando los versos 8 y 9 se señala, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdote, salió en suerte ponerle incienso entrando en el templo del Señor. Aquí está claro, ¿no es cierto? Los sacerdotes tenían una forma, tenían un calendario de adoración. El templo involucraba bastantes cosas por hacer. Entonces, a él particularmente, siendo sacerdote, otra vez le pudo haber tocado presentar un sacrificio, ¿no? Pero aquí la orden era
era otra la que tenía que hacer, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender el origen de Zacarías a través del término la suerte de Abías. El comienzo de esta investigación lo encontraremos en el libro de las Crónicas, capítulo 24, del 1 adelante. Estas crónicas fueron escritas por Edra, ¿cierto?, el sacerdote, cuando fue frustrado por Dios el propósito de David de construir el templo para Dios. Entonces, eso es claro. Aquí el comienzo de la historia la tenemos que impactarla en la Sagrada Escritura, en Primera Crónica, tal vez capítulo 22 adelante, cuando da el testimonio el rey David hablándole a Israel. Y le dice la siguiente manera: imagínense todo lo que de tiempo que hemos retrocedido. David se reunió en Jerusalén con todas las autoridades de Israel, o sea, con todos los jefes de las tribus, con los comandantes de las divisiones que servían al rey, con los jefes de 1,100 soldados, con los administradores de la propiedad del ganado y de los hijos del rey, con los funcionarios del palacio, con los militares, con la gente importante. El rey David se puso de pie y dijo: escuchad todos ustedes, hermanos y pueblo mío. Aquí ya está él, su función de rey, ¿no? Escuchen todos ustedes, hermanos y pueblo mío. Yo tenía la intención y el deseo de construir una casa para el arca del pacto del Señor. Un lugar que fuera como un trono de Dios. La historia yo creo que muchos la conocemos ya, ¿no? Que tiene que ver cuando ya David se había construido su palacio y miraba el tabernáculo, se veía tan pobre para un Dios tan grande como el Dios de ellos. Entonces ahí decidió hacer el templo. Pero, ¿qué pasó? Dice, el rey de David se puso de pie diciendo: escuchen, un lugar debemos construir un lugar que fuera como el trono de Dios. Así que hice los preparativos para la construcción. Pero Dios me dijo: tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre, porque has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente. Entonces, desde ese momento, David no tan solo te encargará de juntar los materiales y hacer lo posible para que la obra esté cuando se necesita, ¿cierto? Entonces, dice, sino que además realizó un ordenamiento social en el reino de Israel. Todo esto, este grupo de personas que él nombró, ¿no es cierto? Particularmente cuando hablaba de los que asisten en el templo, asisten al reinado, los trabajadores, todos los nombró. Dice, tenía una razón de ser. Entonces él ahora los quería ordenar, porque cuando Salomón recibiera el trono, fuera él el rey y pusiera a hacer esta labor, la hiciera tal como él había recibido de Dios hacerlo, ¿cierto? Entonces dice, realizó un ordenamiento social en el reino de Israel. O sea, no tan solo se dedicó a juntar materiales, sino que además dejó establecido quiénes iban a hacer los obreros, iban a hacer esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Quiénes iban a cuidar de la construcción, quiénes iban a hacer las reuniones, cómo iban a hacer las reuniones, todo lo dejó escrito. Entonces, dice que haría lo posible, sino que además realizó un ordenamiento en el reino de Israel que culminó entregando el trono a Salomón. Se tomó un tiempo, y en ese tiempo dejó todo listo para que empezaran. Esto se puede leer detalladamente en los capítulos 22 al 29 del libro de Crónicas. Todos deberíamos tener ese conocimiento porque es básico para lo que nosotros somos en este día, ¿no? Ahora bien, en el capítulo 24 está especificado el ordenamiento que hizo David, ya no de cosas, sino de los sacerdotes y de los levitas que atenderían el templo, y los servicios del santuario para todos los meses del año. Aquí es bien claro, ¿cierto? El ordenamiento es para cada mes y para todos los meses del año. Pero para comprender mejor el planteamiento del apóstol Lucas, leamos la cita en Crónicas, alguna cita de Crónicas en el capítulo 24, la primera crónica. Dice, también los hijos de Aarón tuvieron su repartimiento. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos.
Eleazar e Itamar tuvieron el sacerdocio, y David lo repartió siendo Sadoc de los hijos de Eleazar, que ya no estaba, ¿cierto? Y Ahimelech, de los hijos de Itamar, por sus turnos en su ministerio. Y los hijos de Eleazar fueron hallados muchos más cuanto a su relación con Itamar. No sé si entiende claro esto, no sé. Pero la cosa es que entre todo el ordenamiento jurídico que hizo el apóstol, perdón, el rey David, ¿no es cierto?, tomó a todos los sacerdotes, porque todos eran israelitas, todos podían ser judíos, ¿no es cierto?, pero los sacerdotes eran solamente los descendientes de Aarón. Entonces, él, para dejar andando las cosas como Dios manda, tenía que encontrar a los sacerdotes de la simiente de Aarón. Y ahí solamente está vivo, ¿no es cierto?, Eleazar e Itamar. Esos eran los que estaban vivos. Y no tenían los mismos descendientes. En el caso de los sacerdotes, por el lado de Itamar, habían 16 cabezas de familia. El sacerdote era la cabeza de familia. Y por el lado de Eleazar habían 16. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, habían solamente 8. O sea, en 16 y 8 son 24 cabezas de serie. ¿Qué significa esto? 24 sumas sacerdotes, 24 sacerdotes, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando estuvieron todos, dice, el rey David los repartió por suerte con los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar. Entonces, un año tiene 12 meses, y durante esos 12 meses, 24 sacerdotes tenían que ser la cabeza según el mes determinado que les tocara. Y para poder entender eso, estaba ¿cómo se llama ese, hermano? ¿De acuerdo? Dígame fuerte, ¿no? El pectoral. Estaba el pectoral del juicio. Entonces, una piedra salió por Itamar y otra piedra salió por Eleazar. Entonces, si era primero del año, el sacerdote metía la mano y sacaba. La piedra roja le pertenecía a Eleazar, por decirlo así. Entonces, ahí, de esa casa, un sacerdote. Si eran 24 y eran 12 meses, lógicamente cada mes tenía que tener, ¿cuántos sacerdotes? 2 sacerdotes. Entonces, se sacaba la piedra roja, era primero, la piedra verde era segundo. Si se sacaba la piedra verde, ahí venía el sacerdote de la otra familia. Entonces, así fue la cosa, ¿cierto? Y los hijos de Eleazar fueron hallados mucho más cuanto a sus discípulos. Entonces, repartieronlos por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes de santuario y príncipes de la casa de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué era un príncipe de santuario? Príncipes de santuario eran las personas descendientes de Aarón que tenían por función, ¿no es cierto?, hacer las presentaciones espirituales, los sacrificios espirituales, vale decir, presentar al pueblo delante de Dios, pedir por el pueblo, todo eso, ¿no es cierto? Y dice, y habían esos de los príncipes del santuario, y había también príncipes de la casa de Dios, eran sacerdotes, ¿cierto?, que tenían la obligación de preocuparse que todo estuviera en orden dentro del templo. Por ejemplo, las cosas que, vamos a poner en caso de las cosas que se necesitaban para la fiesta de la expiación. Ustedes saben que había que haber 2 corderos, ¿no es cierto? Uno iba a representarlo bien y otro mal. Todas esas cosas tenían que estar listas cuando el sumo pontífice, en aquella vez que fue Aarón, tuviera que hacer la operación que está descrita en el libro, ¿no? Entonces es que había uno de los sacerdotes que se llamaba Semeías. Él era un escriba, era hijo de Natanael, era levita, escribió delante del rey, delante de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote de Abimelech, hijo de Abiatar, y de los príncipes de la familia de los sacerdotes y los levitas, adscribían una familia a Eleazar y otro. No sé si se entiende. Estaba la plana mayor del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y había un escribano, que era un hermano que tenía que ver con
con los levitas. Entonces, él está tomando nota. Así que aquí, todo lo que aparece aquí es información de la Sagrada Escritura. Esto no hay. O sea, es histórico dentro del ámbito de la historia que nos revela la palabra de Dios. En este ordenamiento, naturalmente, solo entraba la descendencia de Aarón. Y en caso de su descendiente, fueron Eleazar e Itamar, fueron los sumos pontífices en ese caso, ¿no es cierto? Dice, ahora bien, dice, estas personas estaban dispuestas en 24 órdenes para atender el templo los 12 meses del año, correspondiendo 2 sacerdotes en el mes, cada 15 días, cada uno, de acuerdo a la consulta que se hacía al pectoral del juicio. Los sacerdotes en general fueron divididos en príncipes, santuarios, ya lo explicamos, ¿no? Que tenían que presidir la adoración, y los príncipes de la casa de Dios que tenían que proveer todo lo necesario para la adoración. Lo repito porque está escrito en la Biblia, o sea, no es que nosotros estemos calculando que pudo hacer la cosa. No, todo lo que nosotros entendemos por la verdad es lo que está escrito aquí. Entonces, ahora, para entender la situación del orden de día, vamos a investigar en la Sagrada Escritura desde los versos 7 al 10 del capítulo 24 ese. Está David adelante, está todas las autoridades, ¿cierto? Y empezamos con la cosa de la piedrecita. Primero, dice el primer mes, los 15 primeros días del mes, Yoarib atenderá, digamos, las funciones dentro del mundo. En la segunda quincena, en el primer mes, los últimos 15 días del primer mes, del mismo modo sería atendido el templo en los siguientes meses. Aquí ya se estableció un orden. Estaban los 16 personas ahí, y el color de la piedrita que sacaban, ese era el que mandaba quién partía. Entonces, dice, habían 2 sacerdotes que eran Yoarim y Arim, Jedaía y Arim. La tercera orden, esto ya es el segundo mes del año, por los primeros 15 días está Seorim. La quinta orden fue por Malquías, para el tercer mes del año, los primeros 15 días. La quinta orden. ¿Qué quiere decir la quinta orden? La primera orden para el tercer mes. Entonces, la quinta orden fue por Malquías se lee. Era para el tercer mes del año, Malquías atendía los primeros 15 días del mes. Luego, Miamín, otro sacerdote, ¿cierto? En el tercer mes del año, pero los últimos 15 días del mes. Y aquí viene una cosa importante. La séptima orden, ¿no es cierto? Correspondía al cuarto mes del año, los primeros 15 días del mes, y cayó la responsabilidad sobre un sacerdote que se llamaba Cos. La octava orden, no vamos a leer las 12 asignaciones, vamos a leer 4 solamente. La octava orden fue por Abías. En el cuarto mes, dice, en los últimos 15 días del mes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el sacerdote Zacarías pertenecía a la suerte de Abías, quiere decir que él tenía que entrar al templo, hacer las presentaciones a Dios los últimos días del cuarto mes. Así de claro. Entonces, cuando dice la Biblia en Lucas que estaba Zacarías administrando, ¿qué mes era? De acuerdo a esto, y de acuerdo a que él era descendiente de Abías, solamente tenía que ser los 15 días, los últimos días del mes cuarto. Ahora, luego de revisar esta lista y darse cuenta que han pasado los siglos al leer en Lucas, capítulo 1, versos 8 y 9, hasta ese momento está la fórmula que dijo David, inspirado por Dios, para vender el templo. Entonces, esta es una fecha exacta, no es un cálculo histórico, nada. Es claro, dice la palabra que había, ¿no es cierto? En el cuarto mes bíblico, tenía que estar en los últimos 15 días.
Y ahí fue donde pasó esa situación extraña que nosotros hemos oído, que se presentó el ángel de Dios y le avisó que iba a tener un hijo. Él hacía tiempo que estaba rogándole a Dios porque era como deshonroso no tener hijos. Entonces, el ángel le entregó el mensaje de Dios que iba a tener un hijo y ese hijo se iba a llamar Juan Bautista. Así está claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que no puede contar el cuarto mes, porque el cuarto mes está, él hasta el último día del mes está encerrado. Entonces, solamente a comienzos del quinto mes, él llegó a su casa y naturalmente pudo tener relaciones con su esposa, ¿no es cierto? Y su esposa quedar embarazada y empezar a contar los meses ahora. Está establecido los 9 meses de embarazo, ¿no es cierto? Que empezaban justamente para Elizabeth, que era la esposa, ¿no es cierto?, de Zacarías, se comentaba, pero ahora la dificultad que se presenta, que el quinto mes bíblico no es el quinto mes, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica y del mundo cristiano en general. Todos los cristianos hacen caso, pero no han estudiado la historia para saber quién cambió el calendario. Y que los meses 11 y 12 antes eran, ¿no es cierto?, eran el comienzo. ¿Eran el comienzo? Los meses 11 y 12 eran el comienzo de los meses del año. Pero cuando entró Gregorio, el Grande, el pontífice, con la idea de arreglar el calendario, entonces esos 2 meses pasaron a ser, ¿no es cierto?, adelante. En vez de ser los 2 últimos meses del año, pasó a ser enero, el primer mes, febrero, el segundo mes, y marzo. Marzo era el primer mes de la Sagrada Escritura, ¿cierto? Al llevar esta información al tiempo actual, debemos tener presente que no existe una relación entre el calendario bíblico y el calendario gregoriano. El calendario bíblico lo inspiró Dios, lo escribió Moisés, lo que conservó por siglos la nación de Israel. Cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, nosotros entramos a comenzar a adquirir estos conocimientos, ¿no es cierto? En cambio, el calendario gregoriano, tal como es su nombre, ¿no es cierto?, pertenece a la idea de Gregorio, el pontífice católico, que decidió poner orden al tiempo, entonces se llamó calendario gregoriano. Y ahí vinieron los 2 cambios, ¿no es cierto? Ahora bien, las lecturas de las Escrituras nos enseñan cuándo y cómo se comienza el año de acuerdo al calendario bíblico. Y la historia universal nos hace ver los orígenes del calendario gregoriano, porque Gregorio el Grande fue el obispo romano que lo creó. Bien, el libro de Éxodo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, una de las últimas informaciones que le entrega, eso se puede leer en el capítulo 12 de Éxodo, entonces, dice, le entrega a Moisés, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será principio del mes. Este será para nosotros el primero de los meses del año. Todos los estudiosos, catedráticos, enseñadores de la historia, señalan, por ejemplo, que el calendario egipcio está adelantado de acuerdo al calendario de Dios. Entonces ellos, como ya se habían cambiado los meses, empezaban de otra manera. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo era la historia antigua. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta ahí le dan la numeración que debieron haber tenido siempre. Pero cuando entramos en junio, era en honor a una santa de ella, ¿no es cierto?, a una imagen de ella. Julio era en honor a Julio César, ¿no es cierto? Agosto era en honor a Augusto, ¿no es cierto? Y septiembre equivalía a séptimo. Entonces, ahí donde nosotros nos damos cuenta que cuando ahora septiembre es el mes noveno, me parece, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se llama septiembre el mes noveno? Si no tenía que llamarse septiembre, tenía que llamarse noviembre. Porque se hizo este cambio, y este cambio lo hizo Gregorio el Grande. Entonces, todos tenemos la obligación de estudiar estas cosas, para darnos cuenta dónde estamos parados, ¿no es cierto? Porque el que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si las Escrituras nos dicen que el sacerdote Zacarías está de turno en el mes porque pertenecía a la orden de día,
Quiere decir que a él le correspondió estar en el templo los primeros días del mes de julio del calendario gregoriano. ¿Ah? Entonces, lo que nos indicaría que el quinto mes bíblico, agosto-septiembre, Elizabeth se embarazó de Juan el Bautista. ¿Cierto? Entonces, las cosas van cambiando. Pero hay cosas que ladinamente la Iglesia Católica la entiende, porque nosotros tenemos San Juan. ¿Cuándo es San Juan? Justamente, el 24 de junio. ¿Cierto? ¿Y cuándo la Navidad? El 25 de diciembre. Se encargan ahí de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses de separación entre. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, la Biblia, la Sagrada Escritura nos enseña, ¿no es cierto?, que pasó una situación especial, ¿no es cierto?, para que nosotros sepamos cuándo quedó embarazada María, porque eso nos va a indicar indudablemente cuándo nació nuestro ser Cristo. Bien, la Biblia dice lo siguiente, ¿cierto? Dice, los primeros días del mes de julio del calendario gregoriano los indicaría que el quinto mes bíblico, agosto-septiembre, Elizabeth se embarazó de Juan Bautista, o sea, recién en la había llegado. Entonces, de ahí, de ese mes, tenemos que ver. Con la diferencia, ¿no es cierto?, que en estos cambios que hicieron al calendario verdadero, pusieron a un mes 1, al día 1 del mes, en las circunstancias que la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, considera que el día 1 del mes es el día de la luna nueva. Entonces eso es importante. Y es tan importante, por ejemplo, que iglesias como lo hace Israel, o como lo hace la iglesia israelita en todo el mundo, ¿no es cierto?, por lo menos las ubicamos bien de México para acá, ¿no es cierto?, ellos dicen, guardan la luna nueva, pero no guardan la luna nueva. Y la Biblia dice luna nueva. Así que guardan la luna cuando se ve. Y eso tiene un nombre científico, ¿no es cierto? Entonces cuando la Biblia dice luna nueva es el primer día, nosotros tenemos que entender qué es la luna nueva. Y para eso significa, ¿no es cierto?, que cuando la luz de la luna desaparece, cuando la iluminación en la luna desaparece, ¿no es cierto?, y se pierde, ahí ha comenzado el mes. No cuando la luna se ve, ¿no es cierto? Porque cuando la luna se ve, tiene también un nombre científico que detalla que este es el primer día que la luna se ve, pero no es el primer día que la luna comenzó un nuevo mes. Entonces todas esas cosas son una serie de cositas pequeñas, ¿no es cierto?, que no nos permiten tener la verdad de Dios si no somos dedicados al estudio. Entonces esto es interesante. Entonces dicen, 6 meses más tarde, ¿no es cierto?, 6 meses más tarde, María fue a ver a Elizabeth. ¿Por qué la fue a ver? Porque sabía que Elizabeth estaba embarazada y que podía estar cerca del nacimiento de su hijo, que se iba a llamar Juan. Entonces fue a la casa de ella. Pero dice que cuando ustedes leen eso en la Sagrada Escritura, me parece que son los versos 40 y 41 del libro de Lucas, dice que cuando entró y se saludaron, dice, la Elizabeth alabó de tal manera a María, dice que en su vientre se movió la criatura que había, que era naturalmente nuestro Jesucristo. Entonces, eso nos hace ver a nosotros, ¿no es cierto?, que el sexto mes de María el sexto mes de Elizabeth fue el primer mes de embarazo. Entonces, ahora hay que sacar la relación, ¿no? ¿Cuándo es el sexto mes de María? ¿No es cierto? Para que considerarlo como primer mes del embarazo de la Virgen María, para después contar 9 meses llegar al punto que corresponde. Entonces, cuando usted tiene presente todos estos argumentos, ¿cierto?, y definitivamente los entiende, se va a encontrar con una cosa muy curiosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan Bautista nació entre marzo y abril. ¿Y qué pasa entre marzo y abril? Se celebra la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Y 6 meses más tarde nace nuestro Señor Jesucristo en el día de las cabañas, dentro de la fiesta de las cabañas. El día no está claro, pero dentro de la fiesta de las cabañas nace el Señor Jesús. Pero ¿cuándo
¿Cuándo cae, por ejemplo, la Semana Santa? La Semana Santa cae entre marzo y abril. Y ese es el primer mes para la iglesia, ¿no es cierto? Y cuando cae aquí la fiesta de la caballa, en el séptimo mes bíblico, ¿no es cierto? Y corresponde a septiembre-octubre. Entonces, pero esa cosa de que Juan Bautista haya nacido a los días de la Pascua, ¿no es cierto?, representa también un hito espiritual, ¿no es cierto? Porque hay un hito espiritual sentado sobre una cosa material para que nadie se engañe. ¿Por qué razón? En los días de la Pascua se empieza, ¿no es cierto?, la primera cosecha. Y con la predicación de Juan se empieza la primera cosecha espiritual de los seguidores de Juan y enseguida los seguidores de Juan. Cuando llegamos al mes de septiembre-octubre, ¿no es cierto?, se están recogiendo los frutos de la tierra. Ese va a ser el momento cuando Dios, representa el momento cuando Dios recoge su iglesia, ¿no es cierto? Entonces, porque lo que se cosecha en un año se guarda, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es como la situación del calendario es una cosa tan importante para nosotros que debiera llevarnos a meditar y a tratar de entender esto. Este tema va a ser más explañado, ¿no es cierto?, cuando tengamos la oportunidad de subirlo. Ya creo que en una semana más lo vamos a tener otra vez allá en la página web, para que ustedes lo puedan ver, todas las indicaciones, porque aquí no hicimos los 12 meses del año, hicimos 4 nomás. Pero ahí va a estar todo claro para que usted entienda. ¿Y cuál es la importancia que usted entienda? Bueno, la importancia es que el 30 de octubre, ¿no?, se determinó que la Iglesia Católica estaba mal. Y se separó la Iglesia. Y se levantaron hermanos diciendo, para nosotros no hay ninguna enseñanza superior a la Biblia. Todo lo que queremos cumplir, que nos manden a cumplir, tiene que estar respaldado por la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el respaldo de la fiesta de la Pascua? Eso es lo importante, ¿no es cierto? Porque la fiesta de la Pascua de ninguna manera se identifica, ¿no es cierto?, no se identifica con la Semana Santa, y el 25 de diciembre no se identifica, ¿no es cierto?, con el momento en que nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay varias cosas que usted tiene que considerar, estimado televidente, ¿no es cierto? Porque delante del Dios en el cual usted se inclina, ese es su Dios. Esas son las leyes que usted sigue. Entonces, busque usted la verdad. Nosotros estamos hablando de la Sagrada Escritura. Aquí está la verdad. No es que nuestra iglesia piense de esa manera. No, la iglesia aprendió de lo que está escrito en la Biblia. Entonces, eso es importante, estimados hermanos. Si ustedes se dan cuenta, porque no obstante de ser una fecha que no corresponde, fue una fecha instituida por la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, y apoyada, ¿no es cierto?, por Roma, el Imperio Romano. Entonces, ¿quién es su Dios, por favor? ¿Cierto? Y aquí está todo el mundo ahora, ¿no es cierto?, sufriendo, está todo el mundo sin saber qué va a pasar porque no lee la Escritura, cuando la verdad está aquí, hermano. Y las cosas que vienen van a venir. ¿Y usted dónde va a estar? ¿Va a estar donde caiga la llama de fuego? Como lo dice, por ejemplo, la 7 trompeta, ¿o va a estar el cobijo de Dios? Cuando dice la palabra en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Ese es el punto. ¿Dónde va a estar usted? Para que esté aquí, cada una de las cosas que usted piense y determine tiene que ser de acuerdo con la Escritura. Conversaba con una señora y me decía, pero ¿cómo le voy a quitar yo esto a mis niños y no hacerle un regalito para dar? Si usted puede regalar a sus niños cuando quiera, pero si quiere hacer un regalo, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, lea Esdras y Nehemías y se da cuenta que cuando los judíos volvieron, ¿no es cierto?, del cautiverio en Babilonia, ¿no es cierto?, Esdras los mandó, váyanse a su casa y prepárense y traigan regalos para repartirlos entre la familia. Entonces, ¿por qué tiene que hacerlo
El 25 de diciembre, ¿por qué no investiga cuándo es la fiesta de la cabaña? Se acerca a su grupo y ahí vamos a estar regalando a nuestros niños. Y ahí tiene que estar usted con su regalo para su hijo. Si cree que esa es una cosa tan grande y de tan profundo alcance para el desarrollo espiritual de su hijo, para el desarrollo mental de su hijo, no tiene que borrarle el cariño de su mente, pero hágalo como lo hizo el pueblo de Israel. Ellos volvieron, ¿no es cierto? Y escucharon la lectura del libro de la ley que le hizo el sacerdote Nehemías, ¿no es cierto? Y con atención llegaban a llorar al darse cuenta que por tanto tiempo, por tantos años, perdón, al darse cuenta que por tantos años ellos no habían celebrado la fiesta de Dios. Entonces, Nehemías dice, no estén llorando. Esto es una cosa de alegría. Vayan a su casa, prepárense para que hagamos la fiesta de las cabañas y traigan aquí y hagamos regalos para nuestros niños, hagamos los regalos entre nosotros. Entonces, ¿por qué no lo hace usted? ¿Por qué prefiere hacerlo como ordenó un sacerdote impío? Que no era cualquier cosa, era impío. ¿Qué significa impío? Impío es una persona que adquirió el conocimiento y lo rechazó. Eso, no pío. Es decir, no santo, pío, santo, ser santo. Ser pío es ser santo. Ser impío, no ser santo. ¿Por qué no ser santo? Porque dejé de hacer lo que había. Porque estas cosas yo creo que las conoce toda la humanidad. Me acuerdo muy claro de un discurso del Papa Juan XXIII. Lo escuché. Y ahí decía él, no, la Navidad es una fiesta que hemos elegido para la felicidad y para el reencuentro de la familia, pero no está escrita en la Sagrada Escritura. Jesús lo dijo con todas sus palabras. Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Y quién dijo que nació el 25 de diciembre? Un sacerdote católico. ¿Y por qué lo guarda usted si usted es cristiano? Usted se salió de la Iglesia Católica. Usted reconoce que la Iglesia Católica mintió, que ha transformado las leyes de Dios en sus propias leyes. Una iglesia ordenada por Satán. ¿Qué leyes está guardando usted? Ese es el principio. Eso es el clavo que nosotros siempre queremos darle. Pero no para molestarlo, no para ofenderlo, sino que para que usted tiene el llamado de Dios. Las puertas de Dios están abiertas para todo el mundo gentil desde que murió nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede seguir andando por el camino incorrecto, pero tiene que llegar un momento en su vida que usted tiene que meditar en estas cosas. Y yo lo invito ahora. Le digo, aquí está muy, no lo mejor ordenado que hicieron, porque esto requiere presentar figuras, ordenamiento, y en una conversación así no lo podemos hacer. Pero ya le digo, esto en 10 días va a estar en la página, ¿no es cierto? Y ahí usted lea y se dé cuenta. Queremos tenerlo naturalmente mucho antes de la fiesta de la Navidad, para darnos cuenta qué es lo que dice Dios, y para que usted le tome el peso a esto. Ya le tiene reservado un juguete a su hijo. De acuerdo a la voluntad de Dios, usted es predicador tal vez. Tal vez usted es pastor. Tal vez usted respeta y ama a su pastor. Bien que lo respete y lo ame como individuo, pero no como pastor de Dios. Porque los pastores de Dios tienen que hacer la voluntad de Dios. Pero también hay otros pastores. La Biblia admite que hay otros pastores. Ay, de los pastores, dice, que cambiaron la verdad de Dios por mentiras. Ellos, dice, morirán por tu pecado y sus hijos obedientes también morirán. Pero la condenación es más grande para el que enseña mentiras, pero también es grande para el que se hacer lo bueno y no lo hace. Usted tiene que elegir quién ser, ¿no es cierto? No lo manda la iglesia, no lo manda los pastores, lo manda la palabra de Dios. Y yo quería hablar con ustedes y comentar la palabra de Dios. Espero que hayan réplicas, ¿no es cierto? Porque yo creo que este debe ser un terremoto espiritual para muchas familias. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo de 6 años que no va a hacer ni un regalo ahora? Cuando ni siquiera sé cuándo es esa famosa fiesta de las cabañas, que era de los judíos. Podemos leerlo en la Biblia y saber si es solo para los judíos. Y le podemos decir cuándo lo hace. Y eso no significa que se venga con nosotros, no. Que estudie la Biblia. Véngase a la Biblia. No se venga a nuestra iglesia. ¿Cómo nos gustaría tenerlos a todos aquí? Pero no estamos buscando eso, estamos buscando que usted estudie la verdad, se convenza de la verdad y luche por hacer la verdad. El Dios te bendiga.
Bien, querido amigo, de vuelta de la pausa musical. Sin duda, un tema extenso, pero que en la página web, como decía nuestro pastor, va a salir claramente expuesto con todos sus matices y un eje figurativo para que pueda ser mayormente comprendido. Es importante todo lo que se ha mencionado hoy día y si quiere saber, un ejemplo, cuándo es la fiesta de las cabañas, comuníquese con la iglesia, nosotros le damos la fecha. Y ahí usted también puede entender que esa semana sin duda representa y tiene un simbolismo tan importante para la iglesia y también obviamente para el plan de Dios. Vamos a comenzar a podernos despedir de este programa que sin duda nos ha traído harto material en el cual tenemos que todo estudiar, pero siempre teniendo la disposición uno va siempre logrando su objetivo en la vida. Así que, pastor, para que se pueda despedir de toda la gente que nos escucha. Bien, estimados amigos, estimados hermanos, no me canso de ser reiterativo, porque en eso está su vida y en eso está la mía. A lo mejor nosotros no estamos entendiendo la verdad. Enséñenlo a usted. Eso es. Nosotros queremos conocer la verdad y nosotros creemos que esta es la verdad. Y si estamos equivocados, usted tiene que ayudarnos, porque queremos. Nosotros no le estamos diciendo a los adventistas, no vengan nada con esas cositas con nosotros. Ni se la estamos diciendo a los pentecostales, ni se la estamos diciendo a los sacerdotes. No, a todos nuestros hermanos. Ya Dios, Él se va a encargar de separarlos. ¿Quiénes son sus hijos y quiénes no son? Él se va a encargar. Pero mientras tanto, queremos que todos nos digan dónde estamos equivocados. Y será para, usted dice, el que saca a una persona del error cubre multitudes de pecados. Es maravillosa la palabra de Dios. El Señor es maravilloso. Amén. Bueno, y nuestra página web www.idnp.cl, ahí está este nuevo estudio que hablábamos al comienzo del programa y que ya está cerrando un ciclo importante de lo que tiene que ser el tiempo del fin. Y también nuestra dirección de correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí nos puede escribir, ahí nos puede pedir el material, si quiere le podemos enviar el material de todas las fiestas solemnes. Hay harto material que la iglesia puede entregar si por supuesto usted lo desea. Así que quedamos agradecidos de que nos hayan escuchado y nos volvemos a encontrar en una nueva semana en su programa A la Luz de la Verdad. Que tenga un hermoso día junto a su familia. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.